Muy buenos días, damos inicio a la clase de Derecho Electoral. El día de hoy vamos a seguir platicando sobre las actividades que realizan las autoridades electorales de carácter administrativo para efecto de preparar justamente la elección. El día de ayer, entre otros temas, platicábamos de las primeras actividades que realizaban las autoridades, específicamente en nuestro país. Hablamos del Instituto Nacional Electoral, cuando lleva a cabo procesos electorales federales, y de las autoridades electorales a nivel estatal, los denominados OPLES, que se encargan justamente de preparar las elecciones a nivel local. Señalábamos que la preparación de la elección es una de las 3 etapas en las que se divide precisamente el proceso electoral. La primera, denominada de esta manera, preparación de la elección; la segunda etapa, la jornada electoral; y la tercera etapa, resultados y declaración de validez. En esta primera etapa, que es donde justamente se da el inicio del proceso electoral, son aquellas actividades llevadas a cabo por la autoridad electoral que de manera previa a la jornada electoral, y que dichas actividades se encuentran en su asidero en las normas electorales, evidentemente a partir de lo que establece las constituciones, tanto a nivel federal como a nivel local, y evidentemente las leyes aplicables en materia electoral. Estas acciones o actividades llevadas a cabo por los institutos electorales, tanto a nivel nacional como a nivel local, son con el fin de lograr la renovación de los cargos de elección popular. Esta actividad, sin duda alguna, tiene que ver o está relacionada de manera conjunta con aquellas que llevan a cabo los partidos políticos, sus candidatos, las candidatos independientes en su caso, y por supuesto las y los ciudadanos. Es decir, la preparación de la elección, insisto, son todas estas actividades que previo a la jornada electoral son llevadas a cabo por la autoridad, por las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía en general, para efecto de renovar los cargos de elección popular. Bien, continuamos con el día de ayer. Platicábamos de algunas actividades que se hacían o se hacen dentro de esta etapa del proceso electoral. Señalábamos que se da la capacitación electoral, ¿verdad? Se da todo el procedimiento para el tema de la observación electoral, ¿verdad? Igual allá se emiten algunos lineamientos para efecto de la elaboración de sondeos de opinión o encuestas, ¿verdad? También se hace todo lo relativo a el programa de resultados electorales preliminares, ¿verdad? En cuanto a su diseño, en cuanto a sus reglas, en cuanto a su formación y otras actividades que se llevan a cabo dentro de esta etapa del proceso electoral. Continuando con las actividades que se desarrollan justamente dentro de esta etapa, podemos hablar también de la integración de las casillas. Esto también es una actividad que se lleva previo a la jornada electoral, es una actividad fundamental, principal, porque es la que al final del día en la cual se van a realizar justamente la votación, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que señalar que en todas las elecciones, tanto a nivel federal como a nivel local, ¿verdad?, se deben instalar casillas justamente para que las y los ciudadanos puedan emitir su voto. Y evidentemente exista un órgano integrado por los propios ciudadanos que reciban o recepcionen dicha votación. Ya hemos platicado, ¿verdad?, en clases pasadas sobre la distritación electoral, que es una actividad incluso que la Autoridad Nacional Electoral lleva a cabo antes del inicio del proceso electoral. En esta distritación señalábamos que lo que se busca es una mayor representatividad o una mejor representatividad de parte de los ciudadanos por quienes los gobiernan o representan. De tal suerte que el ejercicio matemático
de manera simple, o de una explicación simple, consiste en tomar un número total de ciudadanos o de personas que habitan en un determinado territorio y dividirlo en un determinado número respecto a los distritos electorales que existan en el país o en el estado. A nivel nacional, ya hemos señalado, son 300 distritos electorales y a nivel local, 15. De tal suerte que esta división nos va a dar un determinado número. Y este número es lo que va a implicar la aglomeración o la constitución de un distrito electoral. Decíamos el día de ayer que en Quintana Roo, para efectos de elecciones federales, el país se divide en 300 distritos electorales y que de estos 300 distritos a Quintana Roo le corresponden 4, precisamente por el número de habitantes que hay en el país, de conformidad con el último censo de población y vivienda que hizo el INEGI en el año 2010. Para efectos de elecciones locales, ¿verdad? El Quintana Roo, el estado de Quintana Roo, se divide en 15 distritos electorales, justamente a partir de este número que en el 2010 había señalado el INEGI, que eran poco más de 1.3 millones de habitantes en Quintana Roo. Pues bien, cada distrito electoral, para efecto de las votaciones, a su vez se dividen en secciones electorales. Si nosotros acudimos a nuestra credencial de elector, ahí vamos a poder encontrar nosotros un apartado que dice precisamente sección. Y esa es la que nos corresponde a cada uno de nosotros, a quienes tenemos o juntamos una credencial de elector, es la, valga la expresión, el área geográfica electoral que nos permite a nosotros identificarnos y en la cual nosotros debemos votar. En cada sección electoral, ¿verdad? Nos dice la ley, no podrán haber más de 3,000 electores. ¿Qué significa una sección electoral entonces? Es el agrupamiento de un conjunto de ciudadanos que se encuentran, digamos, en lugares cercanos, en una misma colonia, en una misma residencia, en una misma comunidad, ¿verdad? Y que por su cantidad no rebasen los 3,000 electores. Cada uno de este grupo de ciudadanos que no rebase estos 3,000 electores va a constituir una sección electoral, ¿verdad? Y entonces es así como se va distribuyendo precisamente la instalación de las casillas, ¿no? Es decir, cuántas secciones electorales hay en el país o cuántas secciones electorales hay en un estado, ¿verdad? Y a partir de estas secciones, dependiendo del distrito electoral que te corresponda, podemos ir a votar. Es muy importante que la célula, vamos a llamarlo de esta manera, para votar, o el grupo minoritario para poder votar o para poder identificar un grupo de votantes, sería la sección electoral. De tal suerte que en cada distrito electoral puede haber un N número de secciones electorales, las cuales, insisto, no podrán ser mayor de 3,000 electores. Pues bien, hablando precisamente de estas secciones electorales, la ley nos dice que por cada sección electoral se debe instalar una casilla. Digamos que de manera ordinaria, una casilla pertenece a una sección que corresponde. Si nosotros acudimos a nuestra credencial de elector, ahí podemos ver el número de sección. Esto va a representar cuál es la sección o cuál es la casilla a la cual debemos acudir. Sin embargo, la propia ley establece que en una casilla electoral no pueden haber más de 750 personas o 750 electores. Si ya señalamos hace unos minutos que cada sección puede tener hasta un máximo de 3,000, va a implicar que en algunos casos toda una sección no pueda instalar una sola casilla. De tal suerte que la propia ley establece que por cada, si son, por ejemplo, 1,000 electores en una sección, lo que va a hacer el Instituto Nacional Electoral es dividir esos 1,000 electores en dos, de tal suerte que en cada una existan 500 electores. A la primera casilla se le va a denominar casilla básica y a la segunda
se le va a denominar casilla contigua. En el entendido de que sean, por ejemplo, 2.100 electores, ¿verdad? Y que obviamente está todavía en el rango de una sección electoral, pues lo que va a hacer el Instituto Nacional Electoral es dividir estos 2.100 electores entre 3. Y lo que va a dar son a 700 electores, y entonces cada casilla va a tener 700 electores. La primera se le va a denominar casilla básica, la segunda casilla contigua 1 y la tercera casilla contigua 2, ¿verdad? De tal suerte que es una regla, es una norma establecida en la legislación, específicamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en cada casilla no puede haber más de 750 electores, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad?, señalarlo, porque estos de 750, alguien preguntará, bueno, ¿y por qué 750 y no 500 o no 1000? El ejercicio que se ha hecho desde hace mucho tiempo es que conforme al periodo que se da para la recepción de la votación, que es de las 8 de la mañana a 6 de la tarde, es un tiempo promedio en el cual 750 personas, llevando a cabo todo este procedimiento de votación, pueden llevar a cabo este ejercicio sin ningún problema. ¿Qué implica esto? Obviamente que pueden ser menos, claro, pueden ser menos y así lo hemos señalado, ¿no? Pero no pueden ser más de 750 porque esto implicaría que en un momento dado, si las más de 750 personas acuden a votar, ¿verdad?, sería imposible atender a estas más de 750 personas y que por ende quizás podríamos no garantizarle el voto a todas las personas. Por esto es muy importante que este número, 750, ¿verdad?, es, digamos, el promedio en el cual en este horario de 8 a 6 de la tarde puedan votar sin ningún contratiempo, sí, atendiendo justamente a cada una de estas actividades. Bien, en la integración de las casillas, ¿verdad?, conforme lo establece la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, está integrado, digamos, de manera ordinaria por 4 personas. La primera en su calidad de presidente, la segunda en su calidad de secretario y 2 más en su calidad de escrutadores. Sin embargo, no dejemos pasar que también conforme a la integración de las casillas, el Instituto Nacional Electoral también prevé, conforme lo establece la ley, que deben designarse a 3 personas más en su calidad de suplentes generales. Estas suplentes generales, obviamente, como su nombre lo indica, van a entrar en funciones siempre y cuando alguno de estos 4, presidentes, secretarios o escrutadores, no lleguen el día de la jornada electoral a la hora indicada y que por ende estos suplan en funciones. Ya lo vamos a platicar. La capacitación electoral que da el Instituto Nacional Electoral a quienes van a integrar la casilla, esto es, presidentes, secretarios, escrutadores y suplentes, se los da de manera, digamos, igualitaria para todos. Porque es muy importante señalar que cuando se van a integrar las casillas, en este proceso o programa de capacitación, primero se seleccionan a quienes podrían fungir como integrantes de una mesa de casilla, se capacitan a todos por igual y de último se designa quién va a estar como presidente, quién como secretario, quién como escrutador y quiénes van a ser suplentes generales. De tal suerte que cualquiera de quienes han sido designados en sus calidades de propietarios o en su calidad de suplentes, todos tienen la instrucción o la capacitación para poder fungir como integrantes de la mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral. Por eso es que si ustedes jóvenes, señoritas, si el día de la jornada electoral van a su centro de votación, a la escuela o a un edificio público o al parque o en donde se instale la casilla y ven más de una, lo cierto es que, o lo que significa esto es que en su sección electoral hay más de 750 electores y lo que ha tenido que hacer el INE es dividir o fraccionar este número a fin de que todos puedan votar el día de la jornada electoral. ¿Ok?
Bien, también quiero señalar que en el caso de las elecciones concurrentes, ¿verdad? ¿Qué es una elección concurrente? Es cuando al mismo día de la jornada electoral se lleva a cabo la elección tanto de cargos de elección federal como de elección local. En Quintana Roo, hasta el 2014, los procesos electorales federales eran en años diversos a las elecciones locales, de tal suerte que nunca concurría en el mismo día elecciones locales y elecciones federales. El primer ejercicio como tal lo tuvimos en el 2018, justamente cuando a nivel federal se renovaron la totalidad de los cargos de elección popular, presidencia de la República, senadurías y diputaciones, pero a la vez también elegimos en Quintana Roo a los integrantes de los ayuntamientos. En el 2021, otra vez habrá una elección concurrente en nuestro estado de Quintana Roo, dado que se elegirán los integrantes de la Cámara de Diputados y también los integrantes de los ayuntamientos. Habrá una elección concurrente. En estos casos, la propia ley se establece que se va a instalar una casilla única. Esto es, que esta casilla es la que va a recibir la votación tanto de la elección federal como de la elección local. Quiero señalar como a modo de ejemplo, y verdad, como detalle de precisión, es que en el año 2018, en algunos estados de la República, se eligieron también la totalidad de los cargos públicos, es decir, los 3 a nivel federal más los 3 a nivel local. Y estas actividades por sí mismas podrían complicar para que 4 personas, el presidente, el secretario y los 2 escrutadores, pudieran llevar a cabo todas estas actividades. Y en aquel momento el Instituto Nacional Electoral determinó que, en el caso concreto, se tendrían que instalar o designar a un secretario más y a un escrutador más. Es decir, habían 2 secretarios, habían 3 escrutadores, además del presidente, ¿verdad? Pero esto sería un caso excepcional, dado que, insisto, en algunas entidades federativas se renovaron 6 cargos, lo que implicaba que en un momento dado tendrían que hacer el ejercicio 6 veces en el tema de escrutinio y cómputo, y que quizás por el tiempo, ¿verdad?, se iban a alargar muchísimo, o incluso el cansancio pudiera permear en quienes llevaban a cabo esta importante función. Quiero decir o señalar que en el tema de las elecciones concurrentes, que vuelvo a insistir, es cuando se da una elección federal y una elección local al mismo tiempo, obviamente con una diferenciación que la elección federal la lleva exclusivamente el INE y la elección local lo lleva de manera coadyuvante tanto en los institutos electorales locales con el INE, ¿verdad? En el caso de las integraciones de las casillas, insisto, se da a partir de una actividad realizada por el INE y que colabora o auxilia en esta integración los OPEs o las autoridades electorales locales. Ordinariamente, concluyo con esta parte, ordinariamente una casilla se integra con 4 funcionarios, un presidente, un secretario y 2 escrutadores, además de los 3 suplentes generales. Bien, hay otras cuestiones, como su nombre lo indica, que se denominan extraordinarias. ¿Qué implica una casilla extraordinaria? Normalmente, y ahorita lo vamos a platicar, para instalar una casilla se deben cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad?, para efecto de poder instalarla, ¿no? Entre otros, que tenga un libre acceso, ¿verdad?, que cumpla con las condiciones, ¿verdad?, para que todos las y los ciudadanos puedan emitir a votar. Sin embargo, cuando las condiciones geográficas, ¿verdad?, o de infraestructura o socioculturales de una sección electoral hagan difícil precisamente para que todos los electores tengan acceso a este lugar donde se pretende instalar una casilla, se señala, se van a instalar casillas extraordinarias en lugares que se ofrezcan un fácil acceso a los electores. ¿Esto qué significa? No, que a veces es complicado, ¿verdad? Insisto, por temas geográficos, ¿verdad?, o de infraestructura, ¿no? Quizás en las ciudades no tengamos estos problemas, porque la gran mayoría tenemos calles pavimentadas y podemos transitarnos sin ningún problema. Pero
hay lugares, comunidades, donde son muy pequeñas. Y como ya hemos señalado, en una sección electoral se van a instalar, en una sección electoral estará integrada por 750 electores. Hay comunidades, ¿verdad?, que pertenecen a diferentes municipios, donde son comunidades pequeñas, que son 100, 200, incluso 300 personas. Y al lado, digamos, de esta comunidad, se encuentra otra que también tuviera 100, 150, 200 electores. Y quizás hubiera una tercera comunidad cerca de estas dos que también tuvieran 50 o 100 o 150 electores. Para efecto de instalar una casilla y para integrar una sección electoral se aglutinan estas tres secciones o estas tres comunidades que en su conjunto no rebasan los 750 electores. Y por eso se dice que estas tres comunidades van a integrar una casilla electoral. Si alguno de ustedes, por ejemplo, vive en alguna comunidad pequeña, ¿verdad?, que no rebasen los 200 o 300 electores, seguramente comparten sección electoral con comunidades que están cercanas a las suyas. De tal suerte que para instalar una casilla, dice la ley que por cada sección una casilla. Y en el caso específico tenemos que son tres comunidades que comparten la misma sección electoral, es evidente que solamente se podrá instalar una sola casilla. Para estos efectos, ¿verdad?, y para precisamente propiciar un fácil acceso a dicha casilla, se instala en un lugar determinado donde cualquiera de las tres comunidades puedan tener un fácil acceso, es decir, sin contratiempos, ¿verdad? A veces las comunidades, no es el caso de Quintana Roo, pero sí en lugares del centro de la República, ¿verdad? O en algunas partes de México, las comunidades están arriba, literal, de cerros o están detrás de los mismos, los cuales implica tener que pasar ríos, ¿verdad?, lagunas o algunas otras circunstancias, y esto de una u otra manera hace difícil el acceso para los electores. En este sentido, el Instituto Nacional Electoral prevé la instalación, conforme lo dispone la ley, prevé la instalación de casillas extraordinarias en lugares específicos que, si bien no pertenecen a la sección electoral correspondiente, lo cierto es que sí permite de una u otra manera que todos los electores acudan a votar a dicho sitio, ¿verdad? Es evidente que estas, como su nombre le indica, son casillas que se instalan de manera extraordinaria en atención a las circunstancias del lugar, atendiendo, insisto, cuestiones geográficas, de infraestructura o, en su caso, socioculturales. ¿Y qué me implico con socioculturales? A veces hay lugares, ¿verdad?, que si bien hay dos comunidades muy cercanas, por cuestiones socioculturales, estas no van a este lugar porque pueden generar un conflicto y viceversa. Y entonces, para evitar este tipo de controversias, porque estos no pueden llegar a estos lugares porque pudieran generar un problema o al revés, se instala en un, digamos, en un lugar neutral, donde cualquiera de los habitantes puedan acudir a votar sin generar algún tipo de problemas o evitar en la medida de las posibilidades cualquier conflicto que se pudieran presentar entre vecinos de unas ciertas comunidades, ¿verdad? Pero, insisto, como su nombre le indica, estas son casillas extraordinarias y que van a atender específicamente a estas circunstancias. Bien, por otro lado, también tenemos las llamadas o denominadas casillas especiales. ¿Qué son las casillas especiales? Son aquellas casillas que se instalan en determinados lugares para que las personas que se encuentren en tránsito, es decir, aquellas que no se encuentren en su lugar de residencia y donde le corresponde votar de acuerdo a su sección electoral, les permita, evidentemente, votar. Por lo regular, se instalan en centros de autotransportes, ¿verdad?, en aeropuertos, en terminales marítimas, que son lugares donde, digamos, ordinariamente la gente visita precisamente cuando se está trasladando de un lugar a otro. Estas casillas especiales tienen, digamos, o se rigen bajo la misma estructura que una casilla ordinaria, esto es,
se integran por 4 funcionarios, un presidente, un secretario y 2 escrutadores, y también únicamente están dispuestas 750 boletas. Esta es una cuestión que debo informar y que debo señalar, ¿verdad? Porque muchas veces las personas dicen, ¿por qué en las casillas las boletas se gastan rápido? Porque quiero señalar que las casillas especiales son únicas exclusivamente para la gente que por razón de trabajo, ¿verdad?, no se encuentren en su lugar de origen, o incluso podemos señalar en cuestiones de estudio. Desafortunadamente, Quintana Roo, y quizás en algunos otros estados, Quintana Roo es un lugar turístico y muchas veces las personas aprovechan los fines de semana para irse de viaje, ¿verdad? Para disfrutar un fin de semana o pasar unas vacaciones. Quiero señalar que las casillas especiales no están hechas o no están implementadas para aquellas personas que se encuentren de vacaciones. Dicho con mucho respeto, las casillas especiales, insisto, están diseñadas para aquellas personas que por cuestiones de trabajo o de estudio o de alguna comisión se encuentren fuera del lugar donde deberían votar. Quizás una de las reclamos que hace la ciudadanía a las autoridades electorales es que en las casillas especiales hay pocas boletas y por lo tanto no se dan abasto para la cantidad de personas que se encuentran fuera de su ciudad, fuera de su sección electoral y que por ende, a decir de ellos, les están impidiendo el voto. De ninguna manera. El voto de cada uno de nosotros está garantizado en nuestra sección electoral. Por eso es que el INE hace una distritación electoral, por eso es que el INE hace un seccionamiento electoral y cada uno, el día de la jornada electoral, debería estar en su sección electoral y ahí es donde tendría que acudir para votar. Si por cuestiones de placer nos encontramos fuera de otro lugar, bueno, podríamos ir a votar, pero si no alcanzamos las boletas, no tendríamos por qué hacer un señalamiento a la autoridad electoral de que se le está impidiendo su voto. Insisto, su voto está garantizado en la sección electoral que corresponde. Las casillas especiales, vuelvo a insistir, están diseñadas para aquellas personas que se encuentren en tránsito, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, no por cuestiones de placer, no por cuestiones de vacaciones, no por cuestiones de paseos o de diversión. Ahora bien, como lo he señalado, estas casillas también solamente están implementadas 750 boletas. ¿Por qué 750 boletas? También ya lo expliqué, porque es el número apropiado en el cual se pueden llevar a cabo la votación de 8 de la mañana a 6 de la tarde sin que existiera algún problema para tal efecto. Precisamente para evitar cualquier tipo de circunstancias en que personas que no le correspondan votar o personas que no estén fuera de su distrito o fuera de su sección electoral pudieran votar, es que la propia ley, ojo, no la autoridad, la propia ley establece que si se trata de elecciones federales, no podrán instalarse más de 10 casillas especiales en los distritos electorales. Y en el caso de Quintana Roo, la ley establece que no podrán instalarse más de 3 casillas especiales en un mismo municipio. Y esto es muy importante, pero sobre todo, algo que la autoridad electoral tome en cuenta para determinar si se instala o no una casilla es la afluencia o el tráfico que pudiera existir. Es decir, normalmente se instalan en lugares donde cuenten con aeropuertos, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, la ciudad de Cancún o la ciudad de Chetumal, o aquellas que se encuentren en una terminal marítima como la ciudad de Playa del Carmen, la ciudad de Cozumel, la ciudad de Isla Mujeres y por supuesto Cancún, ¿verdad? O aquellas en las cuales tuviera una gran afluencia sus, digamos, sus terminales de autotransporte, ¿verdad? Obviamente esto va a ser en la medida en cuánta gente confluye precisamente en la utilización de un medio de transporte y que las vías de comunicación
que pudiera tener o las vías de conexión que pudiera tener esta terminal de autobuses. Es decir, pensando, por ejemplo, en Cancún, por ejemplo, en su terminal, su terminal de autotransportes, cuántas vías o cuántas rutas al día lleva, ¿no? Entonces, aquí pensaríamos que tiene ruta a Valladolid, ruta a la ciudad de Mérida, ruta a Playa del Carmen, ruta a la ciudad de Chetumal, bueno, ruta a la Ciudad de México. Bueno, entonces, quizás por esta relevancia de cuántas rutas tenga, pues sería importante instalar una casilla, pero obviamente esto lo determina la Autoridad Nacional Electoral. Lo cierto es que las casillas especiales están diseñadas con un fin específico. Bien, ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para instalar una casilla? Esto es muy importante, ¿ok? Hacer posible el fácil y libre acceso de los electores. Esto es algo que ya habíamos señalado, ¿verdad? Es fundamental, primordial, de que cada casilla tuviera fácil y libre acceso. Por eso es que, si ustedes ven, cuando se instala una casilla, nunca se establece que sea en el segundo piso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto implicaría que para las personas con discapacidades o personas adultas mayores o personas que quizás tengan algún tipo de enfermedad o que tengan alguna cuestión física, pudiera ser de difícil acceso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las casillas no se instalan en los segundos pisos o terceros, ¿verdad? Sino se tratan siempre en una superficie plana que está en un primer piso, como nosotros le conocemos. Permitir la emisión del secreta del voto, esto es muy importante, siempre deben ser lugares hasta un cierto punto amplios en el cual puedan instalarse un lugar donde se instale una mampara y en esa mampara permita que la ciudadanía pueda acceder y que pueda emitir de manera secreta su voto sin que nada y nadie lo vea o le pueda impedir votar de esta manera. No sean casas de servidores públicos, dirigentes de partidos políticos o mucho menos de candidatos, por obvias razones, ¿verdad? No ser establecimientos fabriles o sindicales, no ser templos religiosos o locales de partidos políticos y, evidentemente, tampoco ser locales donde se vendan bebidas alcohólicas. También son de los requisitos muy importantes que se requieren para instalar una casilla. El Instituto Electoral Nacional, conjuntamente con la autoridad electoral local, antes de, designar cada una de las casillas, hace un recorrido a cada una de ellas para verificar que se cumplan con todos estos requisitos, que tengan fácil acceso, que estén los lugares donde se vayan a instalar, permitan la instalación de mamparas donde se pueda permitir que la ciudadanía pueda votar de manera secreta. Obviamente, verificar que no sean casas ni de algún servidor público de cualquier nivel de gobierno, que no sean de dirigentes partidistas, que no sean de candidatos y que además dichos locales donde se vayan a instalar no sean ni sindicatos, ni empresas industriales, no sean templos religiosos, no sean locales de algún partido político, y mucho menos sean cantinas o cualquier, local donde se vendan o expendan bebidas alcohólicas, ¿no? Esto es muy importante, ello para permitir que toda la ciudadanía, sin importar condición, género o cualquier religión, pudiera votar, ¿no? Esto lo pongo como ejemplo porque imaginen que una casilla se permita instalar en un templo religioso católico, ¿no? Quizás muchas personas que no comulguen con esa religión, por el simple hecho de entrar al templo religioso católico, pues no van a votar. Y esto es evidente que la autoridad electoral no puede permitir. Es decir, el voto debe ser universal y por ende todas las personas tienen que tener derecho a ello. De ahí que entre estos requisitos se implemente que no pueda, ubicarse o instalarse en lugares que no cumplan con dichos requisitos. Bien, estos son de las actividades que llevan a cabo, una más dentro de previo a la jornada electoral. Bien, por otro lado, podemos hablar de las precampañas electorales. Una vez dado inicio el proceso electoral, una de las primeras actividades que se realizan por parte de los partidos políticos son las llamadas precampañas electorales. ¿Qué significa una precampaña electoral?
Significa todas estas actividades que de manera previa a la jornada electoral, incluso de manera previa a la campaña electoral, que es la que todo el mundo conoce, llevan a cabo de manera interna, valga la expresión, por los partidos políticos, por sus militantes y también por aquellas personas que aspiran a ser candidatos. Insisto, las precampañas electorales se hacen al interior del partido, normalmente aglutinando única y exclusivamente a los militantes o simpatizantes de dicho partido político y entre ellos, a través de lo que establece sus estatutos o su norma intrapartidista, deciden quiénes son o quiénes van a ser las o los candidatos a los cargos de elección popular. Estas precampañas electorales no es obligatorio por parte de los partidos políticos realizarlo, pero si lo desean hacer, esto es, si ellos quieren, digamos, abrir la oportunidad para que las y los militantes de su partido político decidan de manera democrática quiénes son los candidatos que deben postular cada partido político, bueno, lo pueden hacer. En caso de ejercitar este derecho al cual gozan los partidos políticos, a nivel federal, si vamos a hablar de una elección total, ¿verdad? Es decir, vamos a elegir a los 3 cargos, las precampañas las pueden llevar a cabo durante un lapso de 60 días. Conforme lo establece la ley, más o menos estamos hablando que por ahí de noviembre del año anterior a la elección inician las precampañas, lo que es noviembre, todo diciembre, incluso parte de enero, pueden llevarse a cabo las precampañas electorales. En caso de ser una elección parcial, esto es, únicamente van a renovar la Cámara de Diputados, las precampañas serán de 40 días. Y conforme lo establece la ley, estas precampañas se van a realizar a partir del mes de enero del año de la elección. Esto es, en el caso concreto, quienes deseen, los partidos políticos, quienes deseen hacer precampañas electorales, podrán hacerlo a partir de enero del 2021. A nivel estatal, en el caso de Quintana Roo, quiero señalarlo, en el caso de Quintana Roo, dice la ley que las precampañas serán un máximo de 60 días si estamos hablando de una elección total o de 30 días en caso de ser una elección parcial. En el caso específico del 2021, ¿verdad? Pues solamente vamos a renovar a los integrantes de los ayuntamientos, por lo tanto, en caso de que los partidos políticos quisieran hacer actos de precampañas electorales, solamente gozarán de 30 días para realizar. Bien, ¿qué pueden llevarse a cabo durante las precampañas? Conforme lo establece nuestras leyes electorales y el artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, actos de campaña son cualquier reunión pública, asambleas, marchas y en general aquellos en los que los precandidatos, ¿verdad? Insisto, son precandidatos, son aspirantes a candidatos, se dirigen a los afiliados, simpatizantes o incluso al electorado en general con el objetivo de obtener su respaldo precisamente para ser postulado a una candidatura. Es decir, lo importante en este caso es que pueden realizar reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en los que cualquier actividad que los precandidatos presenten a un grupo de personas para efecto de que pudieran en su momento ser beneficiados por su partido político para ser registrados como candidatos. Dentro de la propaganda que se pueda realizar en las precampañas, podemos decir que pueden ser escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo de precampañas, que es justamente donde nos encontramos, pueden difundir quienes aspiran a una candidatura a cargos de elección popular, precisamente con el propósito de dar a conocer sus propuestas. Ojo, las precampañas, valga la expresión, todavía estamos en el periodo en donde las personas aspiran a hacer una candidatura, es decir, todavía no son candidatos. Precisamente se presentan ante los militantes del partido, ante la dirigencia del partido, para demostrar que gozan, digamos, de la aceptación de al menos los militantes del partido político e incluso en algún aspecto de la sociedad en general, para efecto de que su partido pueda registrarlo como candidato. Obviamente, hay veces donde en un mismo partido 2 o más personas aspiran al mismo cargo.
y es justamente ahí donde la dirigencia partidista pueda entrar en una disyuntiva, decir a cuál de estos candidatos o candidatas o aspirantes voy a registrar. Para eso es que se lleva una precampaña electoral, para que la dirigencia partidista o quien tenga las atribuciones de designar candidaturas pudiera hacer un ejercicio, digamos un ejercicio democrático al interior del partido político y ver cuál de dos o tres o más, digamos, posibilidades que existen y que pretenden ser candidatos, cuál de ellos goza de mayor aceptación, y a partir de esta aceptación, pues es evidente que pudieran registrar a dicha candidatura. En el marco de estas actividades pueden llevar, insisto, actos de precampaña y también, evidentemente, realizar propaganda política en materia de precampaña, las cuales están previamente establecidas en la ley. Bien, a la par de este ejercicio donde los partidos de manera interna llevan a cabo digamos, un proceso interno de registro de candidaturas, también, insisto, a la par se lleva el ejercicio de las candidaturas independientes, las cuales, como también he señalado, ya hemos platicado al respecto de las candidaturas independientes, pues voy a platicar así de manera general el proceso en el cual se llevan a cabo valga la expresión, esta inercia, por decirlo de algún modo, o esta aspiración por parte de la ciudadanía que sin el aval de algún partido político pretenda, digamos, constituir o pretenda registrarse como candidato. En un principio, la autoridad electoral va a emitir una convocatoria, ¿verdad?, en la cual va a establecer plazos, requisitos, formas, términos y cualquier disposición que obviamente pudiera ser de utilidad para quienes aspiren a ser candidatos. Una vez emitida la convocatoria, se deberán realizar actos previos precisamente a su registro. Esto es, quienes aspiran a una candidatura tendrán que entregar una carta de intención a la autoridad electoral donde manifiesten, valga la expresión, la intención de contender a un cargo de elección popular por la vía independiente. Además, tendrán que señalar los requisitos, digamos, formales de acta de nacimiento, ser originario dependiendo del territorio de la demarcación que pretende contender o ser al menos residente, contar, digamos, con estos requisitos que la propia ley se señala, ¿verdad? No haber sido inhabilitado en sus derechos político-electorales, no haber sido condenado, ¿verdad? De manera penal, y bueno, una serie de requisitos que se establece la propia ley. Además, como otro de los requisitos fundamentales en el tema de las candidaturas independientes, haber demostrado la creación de una asociación civil con fines propiamente para postularse como candidatos independientes, darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, y abrir o aperturar una cuenta bancaria a nombre de la asociación civil en la cual se van a destinar los fondos para la utilización digamos, en estas etapas de apoyo ciudadano y en su caso en las campañas electorales. Una vez que se ha, digamos, entregado esta documentación o realizado estos actos previos, se procederá a una etapa de apoyo ciudadano, que es justamente donde quienes aspiran a contender a un cargo de elección popular por la vía independiente harán una especie de reuniones o marchas o asambleas o lo que fuere necesario a fin de llevarse, digamos, el apoyo de parte de las personas y que una vez cumplido con el mínimo que se establece en la ley, pudieran entregarlo a la autoridad electoral dentro de los plazos preestablecidos y que ésta, al final del día, les entregue su registro como candidato independiente, ¿verdad? Esto también son una de las primeras actividades que se realizan durante el tiempo de la preparación de la jornada electoral. ¿Cuáles son digamos, actos de apoyo ciudadano o en qué consisten estos actos de apoyo ciudadano? También, como lo manifestamos en el caso de las precampañas, pueden ser reuniones públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades, ¿verdad?, dirigidas a la ciudadanía en general que realizan las y los aspirantes con el objeto de obtener el apoyo ciudadano
para satisfacer el requisito de ley para su registro a una candidatura. El requisito de ley, como ya lo hemos señalado, lo vimos en la clase que para tal efecto señalamos, es un porcentaje mínimo de apoyo ciudadano. Si estamos referidos al presidente de la República o para contener al cargo de la presidencia de la República, tendrá que ser el 1% a nivel nacional. Si estamos hablando para diputados o senadores, tendría que ser del 2% de la demarcación territorial que corresponda. Si hablamos a nivel estatal, en Quintana Roo se pide el 1.5% de la demarcación territorial que corresponda, es decir, gubernatura, ayuntamientos o diputados locales, tendrá de la demarcación que corresponda, tendrá que ser este apoyo ciudadano o el mínimo de apoyo ciudadano del cual ya hemos platicado. Bien, dentro de las actividades que realiza precisamente la o el aspirante a candidato independiente, tenemos el tema de qué actos pudiera llevar a cabo estos aspirantes a candidatos. Y las actividades, de igual manera, la propaganda que pudiera llevar, como ya lo hemos señalado, tendrá que, entre otras cosas, poner claramente que se trata de un aspirante a una candidatura independiente y que la búsqueda de este apoyo ciudadano es precisamente con dicho objetivo. Hemos platicado que normalmente, o la ley establece que son formatitos donde tienen que poner el nombre del ciudadano, ¿verdad? Y donde es vamos a decirle, una carta donde señala con su nombre y firma que apoya la candidatura de esta persona, de este ciudadano, y en el cual debe ir acompañado de la copia de su credencial de elector. También señalamos que en las últimas elecciones, o al menos a partir del 2018, el INE implementó que este apoyo ciudadano no sea de manera física, es decir, no sea a través de formatos o copias fotostáticas de las credenciales de elector, sino sean a través de dispositivos móviles, a través de una aplicación, ¿verdad?, que para tal efecto ha construido el propio INE, ¿verdad? Y estas son las actividades que llevan a cabo precisamente el proceso, valga la expresión, para el registro de una candidatura y la cual se lleva a cabo durante precisamente el desarrollo de la preparación de la jornada electoral. Bien, otra de las actividades que se llevan a cabo durante previo a la jornada electoral es justamente el tema de las coaliciones, ¿verdad? Y queremos señalar que en el tema de las coaliciones, digámoslo en cierto modo, son los partidos políticos podrán hacer alianzas entre con uno o más partidos políticos a efecto de postular con la misma plataforma electoral un determinado número de candidaturas. Esto es un derecho que tienen los partidos políticos de formar coaliciones, ¿verdad?, en las cuales van a ser con uno más o con los partidos políticos que así lo deseen. Y el fin es que, utilizando una misma plataforma, puedan registrar un determinado número de candidatos a cargos de elección popular en el mismo proceso electoral. Las coaliciones, conforme lo establece la Ley General de Partidos Políticos, pueden ser de tres tipos. Puede ser una coalición total, puede ser una coalición parcial o puede ser una coalición flexible. La coalición total, digamos que es, su nombre mismo lo refiere, es cuando del proceso electoral que corresponda, la totalidad de las candidaturas se van a coaligar los partidos políticos. Pensemos, por ejemplo, en una elección de diputados. En caso de Quintana Roo, estaríamos hablando de 15 distritos electorales. Si es una coalición total, implicaría que los partidos políticos coaligados van a postular en los 15 distritos electorales a los mismos candidatos. Y esa se trata la coalición total. La coalición parcial implica que al menos el 50% de las candidaturas que están en juego van a ser de manera coaligadas. ¿Qué implica ello? Que las coaliciones no necesariamente en toda la demarcación territorial donde va a haber un proceso electoral tienen que ir en coalición, sino que
Puede ser algunas sin coalición y otras los partidos políticos van por sí solos. Pensemos, por ejemplo, en la elección federal de diputados, ¿no? En el caso de la coalición de diputados, estamos viendo que son 300 distritos electorales. Si pensamos en una coalición flexible, perdón, en una coalición parcial, decimos que es el 50% de esas candidaturas. Si son 300, obviamente la mitad serían 150. Una coalición flexible, perdón, una coalición parcial sería entonces que al menos 150 de estos 300 los partidos políticos vayan coaligados y los otros 150 o los que restan vayan cada partido político por sí solos registrando sus propios candidatos, ¿verdad? Esto es muy importante. Pero también existe una llamada coalición flexible, que de cierto modo es una coalición minoritaria porque solamente conforme lo establece la ley pueden registrar un mínimo de 25% de candidaturas coaligadas. Si, por ejemplo, pensamos en una elección de senadores en la cual hay 32, digamos, estados de la República, ¿verdad? Y que en cada estado de la República se elige a 2 senadores por el principio de mayoría relativa, pues la mitad sería 16, ¿verdad? Que sería el 50%, pero si pensamos en una elección flexible, tendríamos que hablar de 25%, esto es de 8. ¿Qué implica ello? Que al menos en 8 estados de la República, de 8 hasta 15, ¿verdad? Si llegamos a 16, ya estaríamos hablando de una elección parcial. De 8 a 15, estaríamos hablando de una elección de una coalición flexible. Esto significa que los partidos políticos entre 8 y 15 estados de la República van a ir o van a postular candidatos, digamos, comunes, perdón, candidatos, los mismos candidatos en estas entidades federativas, y en los restantes, cada partido político va a ir por sí solo postulando sus propios candidatos, ¿verdad? Estas son una de las actividades que pueden llevar a cabo los partidos políticos, es decir, coaligarse. ¿Cuáles son características que podemos señalar en el tema de las coaliciones? Primero, debe celebrarse obviamente una convenio de coalición entre los partidos políticos que así lo van a firmar y evidentemente presentárselo a la autoridad electoral previo justamente al registro de candidaturas. Segundo, cada partido político en la boleta electoral va a aparecer con su logo o con su emblema, ¿verdad?, en cada uno de los apartados de la boleta electoral. Por eso es cuando nosotros quizás, ya luego lo vamos a platicar este tema, pero en las boletas electorales, los logos de los partidos políticos y de los candidatos independientes, cada uno aparece de manera, digamos, particular. Y quizás se nos genera una especie de confusión porque si son partidos políticos coaligados y que registran una misma candidatura, va a aparecer el mismo nombre 2 o 3 o las veces que sean, dependiendo el número de partidos políticos coaligados. Pero, lo dice la ley, cada partido político va a tener su propio espacio dentro de la boleta electoral. Y algo importante que en el tema de las coaliciones, si bien comulgan en cuanto a el registro de candidaturas, está prohibido transferir votos en elecciones. Es decir, como ya hemos señalado, cada partido político debe tener o obtener el 3% de la votación que se emita en una elección determinada, y no por el hecho de estar en la misma coalición, si yo veo que a un partido político que está coaligado conmigo le faltan votos para que llegue a este 3% o para que alcance un determinado número de cargos públicos, yo, con tal de apoyarlo, ¿verdad?, le transfiera votos que recibí del electorado y se los transfiera a dicho partido político. Esto legalmente no es posible. En el caso de que existiera un candidato que fuera postulado por 2 o más partidos políticos, ¿verdad?, lo ordinario, lo prudente, lo ideal es que cada ciudadano al momento de votar elija solamente un recuadro con el candidato y el partido de su preferencia. Sin embargo, como lo he señalado en el tema de las coaliciones,
la misma persona o el nombre de la misma persona puede aparecer en 2, 3 o más espacios, dependiendo el número de partidos políticos coaligados. Ahora bien, si una persona decide marcar 2 espacios donde aparece el mismo nombre del candidato, pero obviamente en partidos políticos diferentes, la ley dice en estricto sentido que cuando uno marca 2 espacios, será voto nulo. ¿Por qué? Porque la ideal, insisto, es que se vote un solo espacio. Sin embargo, en el tema de las coaliciones, si se aparecen, insisto, marcados 2 espacios de partidos diferentes, pero los cuales están coaligados y por ende está registrado la misma persona, el voto debe considerarse válido, aunque únicamente va a considerar un solo voto. Es decir, no porque yo marque 2 significa que este es un voto y este es otro voto. No. Al final es un solo voto que va a estar registrado para el candidato de la coalición. Y finalmente, y algo muy importante, las coaliciones electorales están diseñadas única y exclusivamente para vivir, vamos a llamarlo de alguna manera, dentro de un proceso electoral. Al término o a la declaración de validez de las elecciones, o cuando las autoridades jurisdiccionales determinen quién es el ganador, en ese momento la coalición termina. Es decir, no tiene vigencia o no tiene vida después de un proceso electoral o al término de un proceso electoral. Bien, estas son otras de las actividades que dentro de previo a la jornada electoral lleva a cabo la autoridad y que en este caso debe tener por parte de los partidos políticos. Otra de las actividades que lleva a cabo, se lleva a cabo previo a la jornada electoral es justamente el registro de candidaturas. Ya aquí vimos que los partidos políticos llevaron a cabo sus actos de precampañas de manera interna, incluso ya vimos que quienes aspiren de manera independiente también llevaron un procedimiento. También ya platicamos que los partidos políticos pueden coaligarse y por lo tanto pueden determinar en dicho convenio de coalición cuáles son los espacios políticos que le van a corresponder en caso de ganar o cuáles son los espacios políticos a los cuales cada partido político les va a tocar designar candidaturas. Pues bien, una vez hecho esto, entonces le corresponde a los partidos políticos, a las coaliciones o a las candidaturas independientes hacer el registro correspondiente de las candidaturas. Algo muy importante que debemos señalar que el registro de candidaturas uno debe hacer de acuerdo a lo que establece la ley. Esto es, si estamos hablando del Ejecutivo, esto es la Presidencia de la República o la gubernatura de un estado, el registro de la candidatura va a ser de manera unipersonal. ¿Qué implica? Que solo una persona. En el caso del Poder Legislativo, entiéndase Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y los congresos estatales o locales, el registro se va a hacer por fórmulas. ¿Esto qué implica? Que va a haber un propietario y va a haber un suplente. Siempre. ¿Ok? Y hacer un señalamiento que en el caso del Senado de la República o el registro para los senadores de la República, la fórmula será 2 propietarios y 2 suplentes, poniéndolo, valga la expresión, el número quien va registrado en primera fórmula y el número que va registrado en segunda fórmula. Insisto, diputados locales y federales, las fórmulas es propietario y suplente, 1 y 1, pero en conjunto forman una fórmula. Ahora, en el caso de senadores, la fórmula son 2 propietarios y 2 suplentes, ¿verdad? Y en conjunto hacen la fórmula para el registro de candidaturas. En el caso de los integrantes de los ayuntamientos, el registro se hará a través de planillas, es decir, quien encabece la presidencia municipal, la sindicatura y los regidores. Esto sucede, quiero señalarlo, en el estado de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque hay otros lugares donde, digamos, el registro se hace de manera unipersonal, en el caso de presidencia municipal, en el caso de sindicaturas, y por planillas en el caso de regidores. Pero esto va a atender a cada caso concreto de cada entidad federativa. En el caso de Quintana Roo, quiero recalcarlo, en el caso de Quintana Roo, la planilla va integrada desde la presidencia municipal, sindicatura y regidores. Y para el caso de la representación proporcional, entiéndase, senadores, diputados federales y diputados locales, se hace una lista, además de cargos por representación proporcional. Esta lista
digamos, se va a ocupar por parte de la autoridad electoral después de que se haya llevado a cabo la jornada electoral y que se tengan los resultados definitivos de cada partido político, y a partir del porcentaje que tuviera cada partido político de votos y previa, digamos, corrimiento de una fórmula proporcional, por lo regular aritmética en México, que va conjuntando una serie de factores matemáticos, se designa o se asignan diputados, senadores o, en el caso de los ayuntamientos, por la vía de regidores de representación proporcional. Esta lista, valga la expresión, así tendrá que ser registrada. Algo muy importante en el tema de registro de candidaturas, que todos partidos políticos, candidaturas independientes, coaliciones, deberán ajustarse a los criterios de paridad de género. ¿Qué significa ajustarse a los principios de paridad de género? Primero, tendrán que, en el caso de ser una fórmula, si el propietario es mujer, la suplente tendrá que ser mujer. Y si el hombre es, digo, si el propietario es hombre, su suplente tendrá que ser también hombre. También otro de los temas es que debe haber una alternancia en cuanto a planillas o listas. Es decir, si en primer lugar hay un hombre, en segundo lugar debe ser una mujer, y en tercer lugar debe un hombre, o al revés. Si en primer lugar hay una mujer, luego debe haber un hombre, luego una mujer, y así de manera alternada. Y también en el ámbito municipal, la paridad no solamente tiene que ser por planilla, sino también tiene que hacerse de manera horizontal. Esto es, si hay, por ejemplo, 10 ayuntamientos en un estado de la República, 5 deben ser encabezados por mujeres y 5 por hombres. Si es un ayuntamiento que goza de 100 ayuntamientos, pues la mitad, 50 encabezadas, presididas por una mujer, y otros 50 presididos por un hombre. Estos son lineamientos que deben, digamos, o criterios que deben estar, o están obligados los partidos políticos a conocer y acatar. Y en caso de que algún partido político o coalición o incluso candidato independiente no acate estas disposiciones en materia de paridad de género, la autoridad electoral tendrá que hacer un procedimiento para requerir a dicha figura jurídica para efecto de que modifique su registro de candidatos. Bien, una vez hecho esto, una vez realizada las registros de candidaturas, bueno, empieza algo muy importante que muchos conocemos como las campañas electorales. ¿Qué es una campaña electoral? Obviamente es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los y las candidatas, ¿verdad? Por los partidos políticos y también, en su caso, por las coaliciones, justamente buscando la obtención del voto. Son, digamos, la actividad que por lo regular nosotros conocemos, que vemos actos de campañas, actos de propaganda electoral en materia de campañas electorales, ¿verdad? Conforme lo dispone nuestra legislación, sí estamos hablando de elecciones totales, ¿verdad? ¿Qué significa elecciones totales? Significa que a nivel federal las 3 elecciones se van a llevar a cabo: Presidencia de la República, diputados federales y senadores. Y si hablamos a nivel estatal, gobierno del estado o la gubernatura estatal, miembros de los ayuntamientos y diputados al Congreso local. Es decir, hablamos de elección total cuando, valga la expresión, de manera totalitaria se lleva a cabo las elecciones. Es decir, elegimos al total de los cargos de elección popular. En estos casos, la campaña electoral durará 90 días. Algo muy importante, que las campañas electorales sí o sí deben terminar 3 días antes de la jornada electoral. ¿Esto para qué? Conforme la ley, es un periodo de reflexión, de análisis, donde ni los partidos políticos, ni los candidatos, ni cualquier persona física o moral puede llevar a cabo actos de proselitistas, porque además de alguna sanción administrativa o electoral que pudiera darse, también, como ya lo hemos platicado, puede constituir un delito electoral. Bien, entonces, las campañas electorales, precisamente para ajustar estos términos y no contravenir ninguna disposición, deben acabar 3 días antes de la jornada electoral. En el caso de las elecciones parciales, ¿verdad? Nos dice la ley, si a nivel federal son 60 días, si solamente vamos a elegir la Cámara de Diputados. Y en el caso de Quintana Roo específicamente, se señala que las campañas electorales van a durar 45 días. Es decir, si solamente elegimos a diputados locales o si solamente elegimos
miembros de los ayuntamientos. Eso es lo que dispone nuestra legislación en materia de campañas electorales. ¿Cuáles son los actos de campaña? Que también tiene mucha relación con lo que ya hemos platicado sobre los actos de precampaña e incluso los actos que llevan a cabo quienes aspiran a ocupar una candidatura independiente. Son cualquier reunión pública, asambleas, marchas y en general, cualquier actividad que los candidatos o los voceros de los partidos políticos llevan a cabo precisamente para dirigirse al electorado para promover una candidatura. En estos actos de campaña, obviamente, pues van a establecer sus propuestas de campaña o de gobierno en caso de ganar, posicionarse ante el electorado porque, a juicio de ellos, son la mejor opción y que evidentemente lo que buscan, promoviendo su candidatura, es que el electorado, el día de la jornada electoral, valga la expresión, les beneficie con su voto y que por ende puedan llegar a ganar y gobernar determinada función, cargo público, ¿verdad? Bien. Por propaganda electoral, en estos sentidos, también lo hemos señalado, son cualquier actividad que tengan que ver con escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, las y los candidatos, los simpatizantes de estos o los simpatizantes de los partidos políticos con el propósito de presentar ante la ciudadanía sus candidaturas o las candidaturas registradas. Yo creo que esas son de las actividades que mayor conoce las personas, ¿verdad? Porque es, digamos, donde ya con toda la libertad que le establece la ley, con el financiamiento público que para tal efecto les proporciona el Estado a través de la autoridad electoral, ya los partidos políticos en radio, en televisión, en internet, de manera física, en modo presencial, van visitando las calles, se van posicionando en los lugares, en las comunidades, en los parques. Son todas estas actividades que como actos de campañas y que también entre ellos promueven una propaganda política electoral, pueden llevar a cabo los partidos políticos, sus candidaturas y evidentemente también llevan a cabo sus militantes o simpatizantes del partido político o del candidato, ¿no? Esta es una actividad fundamental que, digamos, es la que cierra, vamos a llamarlo de algún modo, digamos, la preparación de la jornada electoral, porque como ya explicamos, las campañas electorales terminan justamente 3 días antes de la jornada electoral, que es, digamos, ya se acerca justamente al día 0, al día X, ¿verdad? Que es el día donde llevamos a cabo la jornada electoral y en donde las y los ciudadanos elegimos quiénes serán nuestros nuevos representantes en los diversos cargos de elección popular. Bien, algo muy importante y que quiero destacar, que tanto los actos de campaña y los actos de propaganda electoral se deberá propiciar la exposición, el desarrollo, pero sobre todo la discusión ante el electorado de los programas y de las acciones fijadas precisamente por los partidos políticos en sus documentos básicos, particularmente en su plataforma electoral, ¿verdad? Que para la elección en cuestión, valga la expresión, hubieran registrado. Es decir, lejos de estar evidenciándose, valga la expresión, los errores de los otros partidos políticos o los otros candidatos, conforme lo establece la ley, y este es un convencimiento personal, que los actos que generen los partidos políticos y las candidaturas deben propiciar precisamente cuáles son las mejores ideas para gobernar, cuáles son las mejores políticas públicas que podrían generarse dentro de un gobierno y que evidentemente sirvan para que el electorado en un estudio, en un ejercicio, de análisis, de estudio, de comparación, de razonamiento, pudieran tener y que en un momento dado pudieran incidir en cada uno del elector por quién votar. Y esto se va a dar justamente cuando los partidos políticos nos presenten, ¿verdad?, sus ideas, nos presenten sus plataformas electorales, nos presenten sus acciones a realizar, ¿verdad? Y que nosotros,
insisto, en un ejercicio de razonamiento, podamos poner sobre la mesa todas las posibilidades políticas que nos han presentado a través de estos actos de campaña y propaganda electoral, y que cada uno de nosotros decida, analice y razone cuál de ellos es la mejor opción para mí. Estar convencido de que para mí esta es la mejor opción y poder votar. Si mi hermano, si mi hermana, si mi papá, si mi mamá, si mi vecino, si mi jefe o quien sea, piensa de manera diferente, razona de manera diferente y considera que el voto es para una persona diferente a la cual yo he analizado, pensado y razonado, qué bueno. De eso se trata la política y de eso se trata la democracia, de que cada uno decida por sí mismo cuál es la mejor opción. Esto es válido, completamente válido, que en una casa, en un hogar, en un trabajo, en un grupo, en una escuela, en un salón, existan diversas posiciones ideológicas y consideren propuestas, digamos, que se contraponen. Eso es de lo más lógico y esto es de lo más deseable cuando existe en esta contraposición de ideas. Pero cada uno convencido o convencida de por quién votar, lo realice. Eso es muy importante y cuando nosotros realizamos este ejercicio y votamos de esta manera, es decir, de manera informada, de manera razonada, créame, hacemos el mejor voto ciudadano. Cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la prensa, por lo que dice la familia, por lo que dice nuestro trabajo, por lo que dicen los del salón, por lo que dicen las redes sociales, sin tener una sola gota o ápice de indagar, de informarnos, de averiguar, de razonar por quién vamos a votar, créame que ese voto no sirve. ¿Por qué? Porque al final del día nos dejamos llevar por una corriente de la que ustedes quieran, sin hacer un análisis reflexivo y que cuando nosotros emitimos el voto, podemos decir, ¿y ahora qué pasó? Se supone que este gobierno iba a actuar de esta manera. Bueno, fue una suposición basada en redes sociales, basadas en lo que dijo mi familia, basadas en lo que dijo mi salón o mis compañeros, y no es basado en algo que yo previamente razoné, indagué y me informé respecto precisamente a la exposición, desarrollo y discusión que estos partidos políticos, que las coaliciones y que las y los candidatos nos presentan. Insisto, la mejor forma de votar es razonar, es informarnos de las plataformas, de todas estas ideas que nos presentan los partidos políticos y las candidaturas, y nosotros, sin importar qué dicen las demás personas o que tengan ideas contrarias a nosotros estar convencidos por quién votar y de verdad, cuando votamos de manera informada y de manera razonada, hemos realizado el mejor voto, ¿verdad? Ello con independencia de que si por quien votamos gana o no la elección, ¿ok? Porque como cualquier democracia, gana quien más votos tenga. Y si en mi caso particular voté por una persona la cual no resultó ganadora, pero estoy convencida o convencido que voté de manera informada y de manera razonada, de verdad, felicidades, porque ha sido el mejor voto que hemos realizado como ciudadanos. Bien, finalmente quiero decir que dentro de estas actividades que también propician precisamente este intercambio de ideas, este intercambio de opiniones y evidentemente propician la exposición de las ideologías, de las plataformas electorales, y evidentemente los programas políticos que presentan precisamente las instituciones jurídicas políticas, así como las coaliciones, en su caso, los candidatos. Esta idea se lleva a cabo a través de un ejercicio que se llama debates, que seguramente muchos de nosotros ya hemos tenido la posibilidad de ver algún tipo de debates, y que esto se da justamente entre candidatos a ocupar el mismo cargo de elección popular, es decir, entre quienes quieren ocupar la presidencia de la República, entre quieren ocupar las senadurías en un estado de la República en específico, diputaciones, en el caso de los estados de la República, la gubernatura, entre diputados o integrantes de los ayuntamientos también. Créame que el Instituto Nacional Electoral ha llevado a cabo debates, ¿verdad?, muy, digamos, bastante fructíferos, bastante, desde mi punto de vista, exitosos, que quienes hemos tenido la posibilidad de verlos, hemos podido generar justamente este contraste de ideas, de intercambios de opiniones entre quienes
pretenden gobernarnos, ¿verdad? Y que al final de cuentas cada uno puede decidir a partir de este debate, pero sobre todo del conjunto de actividades que durante la campaña electoral llevan a cabo para poder llevar a cabo un voto informado y razonado. A nivel estatal, también quiero señalar que el Instituto Electoral de Quintana Roo ha llevado debates por primera vez a partir del 2016 en elección a la gubernatura del estado. También ha llevado debates entre los integrantes de los ayuntamientos y, por supuesto, en la última elección, en el 2016, llevó debates entre los candidatos a los diversos distritos electorales, utilizando los medios de comunicación que el gobierno del estado nos permite, ¿verdad? Esto es muy evidente, ¿verdad? Que un debate debe ser previamente organizado por la autoridad electoral, ¿verdad? Y que deben ser públicos, utilizando los medios de comunicación oficiales, por supuesto, y que obviamente deben ser moderados por una persona que esté de manera consensada su actividad o su interacción, ¿verdad? Es decir, quienes van a estar dentro de los debates pueden saber de antemano quién es la persona que va a moderar, quiénes van, digamos, va a conducir el debate y que obviamente sepan de esta persona quien goza de ciertos honorabilidad precisamente en el cargo para poder moderar un tema. Bien, estas son otras de las actividades que se llevan a cabo en el marco de la preparación de la jornada electoral. Bueno, podríamos seguir señalando, por ejemplo, el caso de los representantes. Esto es muy importante. Los partidos políticos, una vez registradas sus candidaturas, así como las coaliciones o las candidaturas independientes, pueden registrarse representantes ante las mesas directivas de casillas, 2 representantes propietarios y un suplente, ¿verdad?, en cada una de estas mesas directivas de casillas, y además también nombrar representantes generales, que son aquellos que van a, digamos, a vigilar al conjunto de representantes en cada una de estas casillas. Si son casillas urbanas, por cada 10 casillas urbanas será un representante general. Si son casillas rurales, es decir, aquellas que están en ciertas comunidades, por cada 5 casillas rurales habrá un representante general. Este representante general, insisto, es aquel que va a supervisar cómo se están llevando a cabo las actividades en estas 10 casillas o 5 casillas, según sea el caso. Se va a movilizar, va a pedir información, va a ver cómo se está desarrollando la actividad en cada una de estas mesas directivas, las cuales, insisto, tendrán cada partido político y cada candidato independiente, según sea el caso, podrá registrar un representante ante esta autoridad electoral. Bien, con esto damos por terminada esta clase, ¿verdad? Respecto de las actividades que se pueden llevar durante la preparación de la elección. Aún faltan más actividades, ¿verdad? Que el día de mañana continuaremos platicando sobre ello, pero digamos que esta es la segunda sesión donde, como hemos visto, cuáles son las actividades que se llevan a cabo durante, previo a la jornada electoral, y justamente que la autoridad electoral, conjuntamente con los partidos políticos, las candidaturas y la ciudadanía en general, realiza con el fin de preparar todo para el día de la jornada electoral. Agradezco a todos y todas su atención, que pasen excelente tarde.